Nos ubicamos el 11 de septiembre de 1963, donde 50.000 personas estaban presenciando la primera final de la Copa Libertadores de Boca Juniors frente al Santos de Pelé, que en ese momento estaba con los pantalones rotos. Sí, rotos literalmente. Los defensores de Boca, intentando pararlo, le rompieron los pantalones a su rey Pelé, y para colmo se termina cambiando los pantalones a mitad de la cancha para terminar haciendo el gol que le daría el bicampeonato a Santos y lograría cerrar una noche cúlmine donde sería el primer equipo extranjero en ganar la Copa Libertadores en la cancha de Boca y ganar cualquier título en lo que sería la Bombonera. Bienvenidos al episodio 4 de Narrando Libertadores. Hoy tenemos la edición de 1963, la primera vez que un equipo argentino llegaba a la final de la Copa, y también, como les comentaba anteriormente, la primera vez que un equipo extranjero daba la vuelta en la Bombonera. También fue el torneo donde apareció un goleador que terminaría el torneo con 7 goles y jugaba para Boca. Antes de arrancar, como siempre, pongámonos en contexto respecto a formato, equipos y demás. En esta edición también era fase de grupo, todos contra todos, el mejor de cada grupo avanzaba, el campeón defensor avanzaba directamente a las semifinales, pero esta edición teníamos algo particular. En la edición anterior, la edición de 1962, teníamos 10 equipos repartidos, 3 equipos en cada grupo y el campeón defensor esperando directamente las semifinales. Bueno, en esta edición tenemos los 9 equipos, esta vez iban a ser 9, repartidos también en grupos de 3, pero había un solo grupo que iba a tener solo 2 participantes y ya vamos a ver por qué. Bolivia no mandó ningún representante. La Federación Boliviana había suspendido el campeonato local debido a que era el organizador de la Copa América de 1963. Por este motivo, sin campeón, sin clasificado y sin representante, teníamos un participante menos, ya que, como sabemos, Venezuela viene ya hace varios años rechazando la participación a la Copa Libertadores. Entonces tenemos 8 países, 9 equipos. Vamos a ver cómo se fueron distribuyendo las clasificaciones de cada país. Por Argentina teníamos a Boca Juniors, era la primera participación del Ceneice, campeón del campeonato argentino de 1962. Llegaba con un plantel histórico, tenía al goleador José Sanfilippo, a Antonio Ratín también, Ángel Clemente Rojas, también mejor conocido como Rojitas, el técnico Aristóbulo de Ambrosi. Por Brasil el clasificado era Botafogo, que venía a ser subcampeón del campeonato brasilero de 1962, pero dato no menor, el Botafogo que estaba clasificando en este momento era el Botafogo de Garrincha, el mismo Garrincha que había llevado a Brasil a ser campeón del mundo en 1962, estaba representando en la Copa Libertadores, estrellas cariocas que buscaban directamente la gloria continental. También tengamos en cuenta que el Botafogo era un equipo debutante. Santos, como ya conocemos, entra como campeón defensor directamente a semifinales. Por Chile quedó clasificada la Universidad de Chile. Por Colombia, Millonarios de Bogotá, ya un veterano en la Copa. Por Ecuador, Everest de Guayaquil, también un equipo debutante. Por Paraguay, Olimpia de Asunción. Y por Perú, Alianza Lima, también equipo debutante. Por último, no nos olvidemos de Peñarol, que representaba a Uruguay, venía de ser campeón del campeonato 1962 con Sacía y con Spencer a la cabeza, y venía en busca con sed de revancha. Con todos los equipos definidos, así quedó el cuadro de grupos. En el grupo 1 nos quedó Botafogo, Alianza Lima y Millonarios. En el grupo 2 nos quedó Peñarol y Everest, solo 2 equipos como les había comentado, Uruguay y Ecuador. En el grupo 3 nos queda Boca Juniors, Olimpia y Universidad de Chile, que parecía el grupo que más prometía y más competencia podría llegar a dar. Y como sabemos, Santos esperando en semifinales. Comencemos a repasar. En el grupo 1, Alianza Lima contra Millonarios, un 24 de abril, empatarían 0-0, no pasaría absolutamente nada. Más de un mes después, Millonarios de local vendría a la revancha, Alianza Lima de visitante le ganaría 1-0 con gol del peruano Segarra. Con este resultado, Alianza Lima se ponía como puntero del grupo, pero todavía faltaba Botafogo. El 30 de junio llega Botafogo y termina con el sueño peruano, gana 1-0 con gol de Elton, termina decretando la victoria carioca. 7 de julio, Botafogo contra Millonarios, los colombianos llegaban prácticamente eliminados y Botafogo hizo lo suyo, ganó por 2-0 dejándolo completamente eliminado, Millonarios sin chances de nada. El 24 de julio, el partido que más se esperaba de este grupo, Botafogo contra Alianza Lima, parecía que iba a haber un poquito más de emoción, un poquito más de fútbol, terminaría ganando Botafogo 2-1 con goles de Jairzinho y Nilton Santos. Y la última fecha programada para el 31 de julio, que era Botafogo contra Millonarios, nunca se jugó.
¿Qué pasó? Me estarás preguntando. Ya te explico. Millonarios ya estaba eliminado, sin posibilidad de poder clasificar debido a los resultados malos que tuvieron, y en lugar de viajar a Río de Janeiro, los directivos del club tomaron la decisión de pagar la multa que ponía directamente Conmebol, y se quedaron en Bogotá, no viajaron. Los puntos obviamente terminaron yendo para Botafogo. Pero ¿por qué? ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, en este caso, Millonarios, el viaje que tenía para Río de Janeiro era muchísimo más costoso que pagar la multa que le ponía Conmebol. Por este motivo prefirió lo económico antes de ir y jugar. Tengamos en cuenta que quizás en estos momentos la situación económica que pasaba el club o el país no hubiese sido la mejor para hacer esos gastos tan grandes que le conllevaba ir a jugar un partido completamente innecesario. Fue la primera vez en la historia que un equipo prefirió pagar una multa antes que jugar. Bueno, y así quedaría la tabla final del grupo 1. Botafogo obviamente primero y clasificadísimo con 5 goles a favor y 8 puntos. Alianza Lima quedaría segundo con 2 goles a favor y 3 puntos. Y por supuesto Millonarios quedaría último con 1 punto por un empate y 0 goles a favor. Ahora pasemos al grupo 2, el grupo más corto. Eran solamente 2 partidos, 2 equipos, y se enfrentaba un equipo debutante, el equipo de Everest de Ecuador contra Peñarol. Peñarol, con vasta experiencia en la Copa Libertadores, bicampeón y último finalista, se enfrentaba al Everest de Ecuador, un equipo debutante. Vamos a ver cómo salió este grupo que promete los resultados. El 9 de junio, Everest de local terminaría comiéndose una goleada histórica. 5-0 el partido a domicilio, con 3 goles de Sacía, 2 goles de Rocha. El comienzo para el equipo ecuatoriano era terrible, terrible. Pero si eso te pareció mucho, agárrate porque ahora lo que se viene es espectacular. El 7 de julio, revancha en Montevideo. Peñarol de local le ganaría por 9-1 al Everest de Ecuador. 5 goles de Spencer, 5 goles, papá. 2 de Matosas, 1 de Rocha y 1 de Abadie. Bueno, 9-1 terminó. La verdad, que se puede esperar? Parecía que la campaña de Peñarol iba a dar mucho de qué hablar. Obviamente clasificado no, clasificadísimo Peñarol. Era el único rival contra el que tenía que jugar. Solamente un partido ida y vuelta. Repasemos entonces cómo quedó la tabla. Peñarol primero obviamente con 4 puntos, 14 goles a favor y 1 en contra. Sí, como escuchaste, 14 goles a favor y 1 en contra. Y bueno, Everest segundo con 0 puntos. Bueno, ahora pasemos al grupo 3, un grupo 3 que en cuanto a equipos era bastante interesante. Entonces vamos a ver cómo se fueron dando los resultados de este grupo. 7 de abril, Olimpia de local jugaría contra Boca, terminaría ganándole 1-0. Era el primer partido de Copa Libertadores de Boca y termina perdiendo contra el conjunto paraguayo. Ferreira anotaría el único gol de ese partido, pero ese Boca no era un equipo que se dejara amedrentar, ni mucho menos. La semana siguiente, revancha en Buenos Aires y aparecería la personalidad del equipo de Ambrosi. Boca ganaría el partido por 5-3, la verdad espectacular, lleno de goles ese partido. Boca ganaría y golearía 5-3. Valentín y Menéndez marcarían por duplicado. Corbata marcaría el quinto de Boca. Para los paraguayos, Zárate por duplicado y Segovia, pero bueno, no alcanzaría. Ganaría Boca por 5-3. 26 de junio jugaría Boca contra la U de Chile. Boca empezaría a tomar un poco de forma en esta copa y ganaría por 1-0 al conjunto chileno. El 17 de julio la U de Chile, que venía de un mal arranque, le pegó una trompada directamente a Olimpia, ganándole por 4-1. Se desquitó con el conjunto paraguayo. La U de Chile ganaría y golearía por 4-1. 24 de julio, Olimpia devolvería un poco y ganaría por 2-1 a la U de Chile. Y el último partido fue el más dramático de todos. La U de Chile necesitaba ganar para seguir con chances, sí o sí, y recibía a Boca, un Boca que al menos con un punto podía asegurarse el primer puesto y clasificar. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en este partido? A los 12 minutos marcaría el 1-0 Campos para la U de Chile. Al minuto siguiente, gol del Nene Sanfilippo que empataría el partido. Minuto 44, 2-1 marca la U de Chile para ponerse adelante en el partido, un partido que daba para todo, te digo. Minuto 53, gol del Nene Sanfilippo también, y minuto 54 el Nene Sanfilippo daba vuelta a la serie. Entre el minuto 61 y 63 tuvimos lluvia de expulsiones, expulsaron a Sanfilippo, a Contreras y Sánchez para la U de Chile, y el minuto 89 también expulsado Grillo. 4 expulsados en ese partido, la verdad, ¿a qué habrá pasado? Terminaría el partido, Boca clasificaría primero de grupo. El Nene Sanfilippo haría un hat-trick directamente para clasificar a Boca en el partido que sería el más importante de ese grupo y se convertiría por el momento en el nombre del torneo, completamente. Repasemos cómo quedó la tabla final del grupo 3. Boca quedaría primero con 9 goles a favor y 6 puntos. Olimpia quedaría segundo con 7 goles a favor y 4 puntos. La U de Chile, que si bien queda último, obviamente que
tuvo un rendimiento un poco más parejo. Queda clasificado Boca. El debut del equipo argentino había sido un éxito impecable, sobre todo con el nene Sanfilippo a la cabeza. Repasemos entonces cómo quedaría el cuadro de semifinales. Se enfrentaría Peñarol contra Boca Juniors y el Santos contra Botafogo. Clásico rioplatense contra clásico brasileño. Y obviamente la regla seguía vigente: si dos equipos del mismo país clasificaban, debían cruzarse entre sí. Entonces Santos y Botafogo terminaron en la misma llave. Para Boca, territorio completamente desconocido, iba a jugar su primera semifinal internacional y le tocaba jugar contra el último finalista y el último bicampeón. El último y primer bicampeón, digamos las cosas como son. El 7 de agosto, primer partido en Montevideo. Boca, lejos de achicarse, creo que habrá jugado uno de los mejores partidos del torneo. Valentín abriría el marcador, Boca empezaría ganando el partido 1-0, pero un gol en contra de Magdalena haría que se les complique el partido un poco al conjunto de Ambrosi. Pero al minuto 88 llegaría de nuevo Valentín y marcaría el 2-1 para darle la victoria definitiva en lo que sería la ida de la primera semifinal de la Copa Libertadores. El 17 de agosto, vuelta en la Bombonera, estadio repleto, 45.000 personas en las tribunas. Terminaría el partido con un gol de Sanfilippo. Boca sería el primer equipo argentino en llegar a la final de la Copa Libertadores. Hasta el momento una hazaña enorme. Equipos como Independiente, San Lorenzo y Racing ya habían clasificado anteriormente, pero sin poder pasar de la fase de grupos. Boca había logrado algo que no había logrado ningún equipo argentino: era avanzar a las semifinales y también avanzar a la final de la Copa Libertadores. La otra semifinal era uno de los enfrentamientos más esperados por el periodismo. Se enfrentaba Santos contra Botafogo, Pelé contra Garrincha, los dos mejores equipos del país y probablemente los dos mejores equipos del continente en ese momento. Rivales de selección y estrellas mundiales en esa época se estaban enfrentando en la semifinal de la Copa Libertadores. El 22 de agosto, Santos de local en el estadio Pacaembu. Botafogo salía a sorprender, comenzaría ganando el partido en el minuto 69 con gol de Jair Bala, pero al minuto 90 Pelé empataría el partido y nos quedamos con un empate a 1 en lo que sería la primera semifinal de la Copa Libertadores para esta llave. Botafogo sacaba un empate y la serie estaba completamente abierta, pero el 28 de agosto llegó la vuelta en el Maracaná y lo que pasó ahí no tuvo discusión alguna. En 30 minutos Santos lo tenía liquidado, triplete de Pelé y un gol de Lima cerca del final. Santos ganaría por 4-0 y dejaría fuera a Botafogo sin chances. Ya tenemos final. Era el duelo de dos equipos que también se cruzaban en la selección: Garrincha, Manga, Zagallo en Botafogo, Pelé, Coutinho, Gilmar en Santos, pero ese día no hubo discusión, el equipo de Pelé fue superior. Clasificado Santos entonces, global de 5-1, y teníamos la final de la edición de 1963, Santos contra Boca. Esta final era histórica por diversos motivos. Era la primera vez en la historia que se enfrentaba un conjunto argentino y un conjunto brasileño. Era la primera vez que Santos jugaba la final en condición de campeón defensor buscando el bicampeonato. Y era la primera vez que un equipo argentino jugaba una final internacional. Boca llegaba con un viento a favor desde la Argentina, con Sanfilippo en un gran momento, con Ratín liderando el mediocampo de ese Boca histórico de 1963. Pero Santos llegaba con un Pelé impecable, sin lesiones, sin ningún tipo de quejas, con un Coutinho como su socio inseparable de ese momento, con Lula, el famoso ex taxista, al frente de su segunda final consecutiva. 3 de septiembre de 1963, Estadio Maracaná, más de 60.000 personas. Apenas empezó el partido, Santos salió con un ritmo impresionante. Coutinho al minuto 18 ya estaría marcando el 1-0 a favor de Santos. A los 21 minutos Coutinho de nuevo se marcaría un doblete y a los 28 Lima marcaría el 3-0. Iban 30 minutos y Boca estaba perdiendo 3-0. Estaban destrozando literalmente a la defensa de Boca. Antes de que termine el primer tiempo, Sanfilippo descuenta y queda 3-1. Se van al vestuario con, bueno, una imagen un poco más leve. Tengamos en cuenta que se comieron 3 en 30 minutos y el descuento te da un poco más de chance. No es lo mismo irse 3 abajo que 2 abajo. Sanfilippo marcaría nuevamente al último minuto, a los 89, pero no alcanzaría. Boca perdería por 3-2 contra Santos, que en los papeles parecería que fue un partido peleado, pero Santos apretó el acelerador los primeros 30 minutos. Boca me parece que se quedó y bueno, termina perdiendo el primer partido. Boca, que había estado 3 goles abajo y Sanfilippo con 2 goles había metido de vuelta más o menos un poco a Boca en la final. La prensa argentina
ya hablaba de un posible milagro y bueno, los hinchas de Boca volvieron a creer y que se creía que el milagro iba a ser posible. El 11 de septiembre de 1963 nos ubicamos en la Bombonera, aproximadamente unas 70.000 personas es lo que habla los datos que están publicados en internet. Hoy en día nos parece una locura, pero bueno, en ese momento no había tantos protocolos en cuanto a la capacidad y demás. Realmente era algo que era posible. Boca necesitaba ganar para forzar un partido de desempate, sí o sí, no había otra opción. El primer tiempo fue un partido durísimo, trabado, sin goles. De Ambrosio había mandado a los defensores de Boca que presionaran a Pelé, sea como sea, no querían que juegue Pelé directamente en la Bombonera. Y ahí ocurrió la imagen que quedó para siempre en la memoria de esa final. En medio de un choque, los rivales le arrancaron el pantalón a Pelé. Y Pelé, delante de más de 60.000 personas en la cancha más caliente de América, se cambió los pantalones como si estuviese en su casa, tranquilo, sin apuro, como si el partido pudiese esperar. Literalmente marcar a Pelé significaba romperle la ropa. Hechos históricos que marcaron una época en donde el fútbol era muchísimo más agresivo de lo que es hoy en día. Al minuto 47 del segundo tiempo, Sanfilippo marcaría el 1-0, en donde Boca se pondría adelante y estaría forzando el partido de desempate. Estallaría la Bombonera, una locura. Boca estaba ganando el partido ante el Santos, pero la ilusión duró solo unos pocos minutos. Después de una mala salida del arquero Néstor Herrera, Coutinho marcaría el 1-1 y pondría el empate parcial, faltando menos de 45 minutos para que termine el partido. La Bombonera se silenció por completo y Boca tenía que volver a intentarlo. Intentó durante todos los medios con todas las estrellas que tenía Boca, pero al minuto 83 llegó el momento que definió la Copa Libertadores de 1963. Pelé recibió la pelota en el área, define cruzado y marcaría el 2-1. 2-1 que dejaría sin chances ni posibilidades a Boca de poder forzar un desempate. Terminaría el partido. Santos sería el campeón de la Copa Libertadores. Fue el gol más importante de Santos en la historia de la Libertadores. Ese gol fue elegido décadas después por la propia Conmebol como el gol más trascendente del club en la competencia. Vamos a dejar algunos datos que nos dejó esta edición. Sería la primera vez que un mismo equipo gana los dos partidos de la final, ganaría la ida y ganaría la vuelta del Santos en esta vez. Primera vuelta olímpica en la Bombonera por torneos internacionales oficiales. Primera vuelta olímpica de un equipo extranjero en la Bombonera. Sería la cuarta vuelta olímpica que se daría en la Bombonera en total. Santos era el bicampeón, el ballet blanco como se lo llamaba. El equipo de Pelé, de Coutinho, del taxista Lula, se consagraba bicampeón e iría a enfrentar al Milan en la Copa Intercontinental, pero bueno, tendremos tiempo más adelante para hablar de eso. La Copa de 1963 tuvo de todo, una copa histórica como todas. Tuvo a Millonarios pagando una multa para no jugar un partido y gastar de más en el viaje. Tuvo a Peñarol marcando 14 goles en todo partido. Una locura. Tuvo al Botafogo de Garrincha y al Santos de Pelé enfrentándose en las semifinales. Y tuvo el primer finalista argentino de la Copa. Bueno, como siempre, cerramos con unas preguntas como para cerrar un poco esta edición. ¿Creen que Boca pudo haber ganado esa Copa? Y no me refiero al resultado, me refiero a la meritocracia. ¿Creen que Boca tuvo lo suficiente como para poder ganar esa Copa? ¿Que pudo haber logrado el milagro o que simplemente ese Santos era inalcanzable? Porque tengamos en cuenta que Boca pierde los dos partidos, sería la primera vez que se da algo así, pero ese Santos tuvo y mostró algunas falencias, porque tuvo un impulso en los primeros 40 o 30 minutos de la ida donde le mete 3 goles a Boca y Boca después se recompone y termina 3-2 en la ida, y luego en la vuelta empieza ganando Boca, le empata en el partido y está bien que Santos vuelve a marcar, pero empieza ganando Boca y siempre estuvo a un gol de diferencia. Entonces yo creo que probablemente Boca pudo haber logrado el milagro, pero bueno, obviamente que hay circunstancias que se van dando. Pero bueno, espero sus comentarios acá abajo y coméntenme qué es lo que ustedes creen. Esto sería todo por hoy, nos estamos viendo en un próximo capítulo, en un próximo video. La próxima edición que tenemos es la Copa 1964, estén atentos. Chao, chao.